Es un pedazo de sábana de color marfil claro, con leves marcas más oscuras. ¿Realmente se trata de la imagen de Jesucristo momentos después de su crucifixión, como creen muchos? Las manchas son de verdad su sangre. Según las pruebas de datación por medio del carbono 14 que se han divulgado ampliamente, no. De hecho, afirman que el lienzo de unos 14 pies, algo más de 4 metros de longitud, es una astuta falsificación medieval. Sin embargo, informaciones recientes han suscitado serias dudas sobre la precisión de la datación con el método del carbono. Una vez más, los científicos están dedicando todos sus esfuerzos a encontrar una respuesta a la antigua pregunta: ¿es esta una imagen de Jesús crucificado? La tecnología moderna ha abierto nuevas vías para poder conocer en profundidad la historia de la sábana santa. El misterio del Santo Sudario. Catedral de Turín, Italia, 1998. Desde el año 1400, la sábana santa o santa síndone ha salido de su caja de plata en numerosas ocasiones. Se ha colgado de los balcones para celebrar bodas reales y ha sido expuesta ante las maravilladas miradas de innumerables peregrinos. La sábana apareció por vez primera en Europa en el año 1355 y ya era famosa durante los peores años de la Muerte Negra, época en la que las multitudes hicieron cola para poder verla y época también en la que Gutenberg perfeccionó la imprenta y Colón descubrió América. En aquel momento escaseaban las herramientas científicas y las falsificaciones estaban a la orden del día, por lo que resultaba imposible resolver la cuestión de la autenticidad del lienzo. El público en su gran mayoría aceptaba que la sábana era auténtica, pero el debate entre ciencia y religión no había hecho nada más que empezar. En 1898, la Iglesia permitió que se examinara la sábana a través de la mirada imparcial de un nuevo invento: una cámara. Nadie podía imaginar que las fotografías que Secondo Pia tomó aquel día cambiarían para siempre la opinión de la gente sobre la Santa Síndone. Y es que cuando la placa de cristal salió de la solución de revelado, el fotógrafo vio un rostro nítido y claro, algo que nunca antes se había visto en el lienzo. Comprendió enseguida que la misteriosa imagen del sudario había sido el negativo y que lo que él contemplaba entonces era el positivo. En sus manos sostenía una imagen que marcaría el inicio de todo un siglo de investigación científica. Turín, 1998. 100 años después de que se tomara la primera fotografía, la ciudad de Turín se prepara para otra exposición pública del lienzo. En todo ese tiempo, la sábana santa se había convertido en la pieza de arte más estudiada de toda la historia de la humanidad. Se está preparando un nuevo emplazamiento de alta tecnología para albergarla. Se trata de una urna de aluminio y cristal sellada herméticamente de la que se extrae el aire para luego introducir en su lugar argón, un gas inerte. Una vez colocada la sábana en la urna, ya no se podrá exhibir y manejar con tanta tranquilidad como hasta ahora. Toda esta actividad puede resultar sorprendente si consideramos que las pruebas efectuadas con el método del carbono son correctas y la sábana, por tanto, no es más que una falsificación. ¿Es solo fe ciega o realmente existen motivos para dudar de los descubrimientos científicos? El lienzo vuelve a estar en el centro de la polémica. Existe una entrada lateral sin señalizar y los guardias garantizan el acceso restringido a la sala. A cubierto de las miradas del público, una experta suiza en tejidos cose centímetro a centímetro y con sumo cuidado la sábana a un nuevo lienzo de mejor soporte. Tan solo una cámara documenta el proceso. Para el conservador del sudario no existe duda alguna sobre quién era la persona a la que una vez cubrió este lienzo.
Esta imagen representa a un hombre que murió a causa de la tortura de la crucifixión. En la sábana de Turín hay 3 tipos de marcas. Las más evidentes son quemaduras de un fuego que casi destruyó el lienzo en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre visto de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con las descripciones bíblicas de la tortura y la crucifixión de Jesús, de las heridas ocasionadas por los golpes, la corona de espinas y la lanza. ¿Pero es realmente sangre la sangre? ¿Y cómo llegó la imagen a la sábana? El misterio constante que rodea todas estas preguntas ha supuesto un reto para los científicos a lo largo de muchas generaciones. Los estudiantes de esta universidad en Glendale, California, disponen de un enfoque especial del debate que está teniendo lugar sobre la sábana santa. Su profesor, Angelo Montante, utiliza el lienzo como herramienta de enseñanza. Es uno de los objetos de cultura más sorprendentes que podemos encontrar en la historia de la civilización occidental. De él se pueden extraer numerosas pistas que nos ofrecerán una perspectiva del pasado. La Biblia no da detalles sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero permitidme llamar vuestra atención sobre esta mancha de aquí, que indica que hubo derramamiento de sangre. Si las pinturas clásicas fueran correctas, los clavos le atravesaron la palma, pero no fue así. Se los colocaron en las muñecas, y hay una razón para ello. Sabemos que esto se debe a que, según las investigaciones de un médico francés, hace años un médico francés que experimentaba con cadáveres consiguió determinar que la palma no puede sostener el peso de un ser humano. El clavo, por tanto, tenía que estar situado en la región metacarpiana de la muñeca. Y hay otro dato importante a este respecto. Si a una persona le clavas un objeto punzante en esta zona, el nervio medio queda presionado y cuando esto sucede, el pulgar se retrae. Si os fijáis, en esta figura no se aprecian por ningún lado los pulgares. Esto es algo muy preciso. ¿Cómo es posible que un falsificador lo supiera? Aquí tenemos una imagen mejorada de la sábana. Esta materia más oscura representa la sangre. Aquí vemos más sangre en los brazos y también se aprecia que todo el torso sangra. En un lateral, junto a la quinta costilla, hay una herida sangrante. Coincide con la forma de la lanza romana que se utilizaba en la época de la crucifixión. En la sábana hay mucha sangre, tanta que no puedes evitar asombrarte de la crueldad de los romanos. ¿Qué tanto dolor le causaron a este hombre? La crueldad que refleja la sábana supera con creces la mayoría de las versiones artísticas de la Pasión de Cristo. ¿Por qué un falsificador habría representado más de lo que la gente esperaba ver? Las vetas de sangre no muy grandes que aparecían en la espalda y las piernas del hombre del lienzo desconcertaron a los investigadores durante años, hasta que se dieron cuenta de que coincidían exactamente con la peculiar forma del látigo del siglo I, el flagrum. Lo que tengo en la mano es una réplica de un instrumento de tortura romano llamado flagrum. Al final de cada correa podéis ver unas pesitas. Observar que entre las dos existe un espacio. A finales de la década de los 70, un grupo de científicos presionó a la Iglesia para que les dejara examinar la sábana con las tecnologías más avanzadas. Al final llegaron a un acuerdo y el proyecto de investigación de la sábana de Turín, STURP, comenzó sus actividades. El STURP se constituyó con el propósito fundamental de examinar la sábana para determinar cómo se formó la imagen que ha quedado en ella. Pero nos encontramos con un gran problema. Nunca podríamos ver lo que íbamos a examinar hasta que no lo tuviéramos allí. Era como una expedición a una zona desconocida de la jungla.
Llevamos con nosotros una gran cantidad de tecnología, casi todos los instrumentos imaginables de que disponíamos para determinar cómo se había formado la imagen. Pensé que iba a poder entrar en la habitación, acercarme a la sábana descubierta, mirarla de cerca, ver las pinceladas y marcharme a casa. Vern Miller era otro de los científicos que tomó parte en este proyecto. También él lo enfocó con una actitud escéptica. La primera persona que me habló de la sábana de Turín fue Barry Schwartz. Pensé que se trataba de un cuento de hadas o algo así. Pero el objetivo del STURP era descubrir el mecanismo que había provocado la aparición de una imagen en un trozo de sábana y no en confirmar que el lienzo era en realidad el sudario de Cristo. Así que, relevados de esa responsabilidad, podíamos verla de un modo más objetivo. Por aquel entonces yo no sabía lo que era esa sábana, jamás había oído hablar de ella. El miembro del STURP, Don Lin, decidió abandonar por un tiempo su trabajo diario como director del JPL, el programa de imágenes digitales de la NASA. En aquel momento estábamos trabajando en el programa Vikingo, que consistía en un aterrizaje suave en Marte. Básicamente tuvimos un día para montar el equipo, para desembalarlo, armarlo y calibrarlo. Se suponía que en torno a la medianoche de aquel día nos entregarían la sábana, y serían las 11 o incluso un poco antes, algo muy raro, cuando bajaron el lienzo por el pasillo hasta la sala donde nos encontrábamos. Uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo con la sábana consistía en separar la tela del lienzo de refuerzo por una pequeña zona de aproximadamente unos 7,5 centímetros. Eso nos permitió ver la parte de atrás de la sábana, la parte inferior del Santo Sudario de Turín, por primera vez en 400 años. Esta imagen corresponde al momento exacto en el que dieron la primera ojeada a la parte inferior de la sábana. Entonces el profesor Ricci del equipo italiano insertó una cámara endoscópica entre las dos telas. Cuando vi que la luz de la cámara enfocaba la mancha de sangre número 3 desde abajo, apagué las luces de la habitación. Entonces el profesor encendió la cámara y por primera vez comprobamos que las manchas de sangre habían empapado el lienzo de refuerzo como lo hubiera hecho la sangre de verdad, pero la imagen no se traspasó. De inmediato se dieron cuenta de que habían realizado un descubrimiento muy significativo. Al contemplar de frente el sudario, tanto la imagen como la sangre se mostraban con gran nitidez. Cuando la luz se colocaba detrás de la sábana, la sangre seguía siendo visible, sin embargo, la imagen no. Eso era algo que no sabíamos hasta aquel momento y significaba que la imagen no podía estar pintada, pues si no, en el lienzo habría una cierta densidad de pintura que quedaría reflejada en una fotografía de luz transmitida. Todos estábamos deseando averiguar si la sangre era real o no. Cuando examiné por primera vez el lienzo, durante todas esas pruebas, no creí que la sangre fuera real. Era roja y parecía fresca, demasiado para una sangre con 2000 años de antigüedad. Para determinar si era real, tomamos muestras en una cinta de superficie adhesiva y la examinamos en el laboratorio más tarde. Pasaron varios meses antes de que determináramos que era sangre de verdad. En la siguiente diapositiva vemos la sangre sobre el entramado de la tela, los micropuntos de esta foto. ¿Es esta la sangre de Jesús? ¿Es la sangre de otra persona que fue crucificada por los romanos? ¿O es la sangre de un hombre inocente utilizada para crear un engaño tan extraordinario? Una de las teorías de la formación de la imagen en la sábana afirmaba que podía ser una quemadura, porque su color es muy similar al que aparece con el uso en una funda de una tabla de planchar. A una luz normal, la quemadura y la imagen parecen idénticas. Las quemaduras emiten destellos fluorescentes cuando se las expone a la luz ultravioleta, así que utilizamos esta, pero no se veía la imagen del cuerpo. Obtuvimos imágenes maravillosas de las quemaduras que había en el sudario, pero ni rastro de la imagen del cuerpo, lo que demostraba que no podía ser una quemadura. Y en lo referente a qué pudo haber causado la aparición de la imagen, los científicos fueron descartando una posibilidad tras otra. Los análisis microscópicos de los hilos determinaron que el cambio de color de los mismos se debía a un cambio químico, a una oxidación deshidratada, pero no sabemos qué es lo que lo origina.
Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas. Observándolas veremos que mientras una fibra ha perdido su color, la que está junto a ella lo conserva. No obstante, cada fibra mide 1/10 parte del diámetro del cabello humano. Y en algunos lugares, la imagen penetra tan solo 5 centésimas de milímetro. No hay un método conocido para reproducir tales marcas en una tela. En los últimos años se han descubierto imágenes muy tenues de flores en la propia sábana. De este área de investigación se han ocupado con gran entusiasmo el Dr. Alan Wanger,